Presentarme antes de nada, yo soy Carlos García, de aquí de la Universidad Complutense, que llevo colaborando con Danisoft, pues yo creo que los 3 últimos 4 años más o menos, activamente, y bueno, pues uno de los motivos por los que realizar esta jornada aquí en la facultad, pues era esa, ¿no? El tener ese contacto y nada, agradeceros no solamente que hayáis acudido a mi charla en concreto, sino sobre todo a la parte del evento, ¿no? Y que os hayáis desplazado hasta aquí los que habéis tenido que hacerlo, ¿no? Entonces, yo os digo, en esta hora, que creo que más o menos tenemos, aproximadamente, os voy a contar las novedades que presenta Intel en el 2023 dentro de la suite de One API. Abordaré primero lo que es por qué Intel apuesta por One API, las novedades dentro del base, porque ya veremos luego posteriormente que Intel, a lo que sería todo la suite o todo el paquete de productos software de Intel lo denomina One API, pero lo divide en toolkits según el ámbito de trabajo. El base, como su nombre indica, es el básico, que sería el inicial, y luego tiene uno pues para IoT, tiene otro más destinado para analítica de datos y machine learning también, tiene el de inteligencia artificial de despliegue, que sería en relación con la primera charla de OpenVINO, etc. ¿Vale? Entonces, todos ellos están en la propia página web, los podéis bajar, los podéis instalar y demás, ¿no? Entonces, ya os digo que me centraré en el base, que será el más generalista, y luego dentro de otro toolkit que tiene para el conjunto y la comunidad de HPC, que sería el One API HPC, pues os comentaré algunas novedades que están destinadas en este 2023 en el ámbito de los compiladores, ¿vale? Que es en lo que se centra fundamentalmente la parte de One API HPC. Bueno, a modo de introducción, yo os digo que Intel apuesta por esta idea de One API y se centra fundamentalmente por una disfunción o una lejanía que hay desde el mundo de las aplicaciones que tenéis aquí arriba. No sé si se llega a ver un poquito en detalle o no, pero bueno, ahí tenéis el mundo de las aplicaciones aquí arriba y luego la evolución del hardware aquí abajo, ¿no? Y como que esa distancia paulatinamente se ha ido incrementando. En el ámbito del hardware, que yo vengo más del ámbito hardware, bueno, pues ha ido evolucionando en los últimos tiempos de manera salvaje. Tenemos ya la GPU asumida, que ya la tenemos en cualquier dispositivo, pero la GPU lleva con nosotros en torno a 20 años de manera discreta, y cuando realmente se utiliza como un coprocesador, por así decirlo, pues empezará pues eso, 15, 16 años, en el cual comienza a explotarse y se ven los beneficios que tiene el utilizar la GPU. Pero no solamente los beneficios en tiempo de respuesta, sino que además la propia GPU ha ido evolucionando a su vez. Y también Ruiman lo comentaba anteriormente, la GPU nació única y exclusivamente para el tratamiento del ámbito gráfico y el renderizado de la imagen, pero se vio que funcionaba muy bien en diferentes cargas de trabajo, y a día de hoy las GPUs ya incorporan tensor cores para inteligencia artificial, ray tracing para trazado de rayos y otra serie de cosas, ¿no? Es decir, que las GPUs también han evolucionado, que lo que tenemos aquí abajo. Los procesadores de propósito general, 3/4 partes de lo mismo. Hará 20 años teníamos un socket con un core, ¿no? Era el procesador. A día de hoy ya tenemos múltiples cores, dentro de los múltiples cores tenemos otros niveles de paralelismo para explotar, además tenemos la GPU integrada, que está en muchos casos también en el mismo socket. La última generación de los procesadores de Intel, además, ya nos lo complica todavía más porque pone cores rápidos y cores lentos. Es decir, que, como veis, estos dos mundos cada vez están más alejados. Esa es la santa realidad. Y de alguna manera lo que trata de hacer One API es de unirlos, ¿vale? Para que los que desarrollan aplicaciones aquí arriba sean un poco agnósticos del hardware, ¿vale? Y puedan ejecutarlo en CPUs, en GPUs, en otros aceleradores de los que habéis mencionado antes, como eran las VPUs o NPUs, los aceleradores neuronales, etcétera, ¿no? Y Intel apuesta por este modelo para tratar de acercar esos dos mundos, que os digo que la tendencia natural es que cada vez diverjan más. Por un lado, aportando lenguajes de programación, que sería lo de Seeker, que vamos a ver luego en la parte de la tarde,
Y también bibliotecas optimizadas, que algunas también has comentado Ruiman, algunas también se han comentado con el tema de inteligencia artificial, etcétera. Es decir, que podamos hacer uso de esas librerías para sacarle el máximo partido a ese hardware que, como os decía, cada vez es más complejo, ¿vale? Entonces, ese es un poco el objetivo, el que esos dos mundos naturales que están cada vez más alejados, de alguna manera le introduzcamos algo en medio para que facilite la vida al programador sacarle rendimiento al hardware que tenemos abajo, ¿vale? Por un lado, sin necesidad de programar a muy bajo nivel, que es lo que históricamente hemos venido haciendo, ¿no? Bueno, y luego aquí tiene otros tics que son importantes, que esté basado en estándares de la industria, que no sea cerrado, ¿no? Y ahora lo comentábamos también un poco con la parte de Ruiman, de tener un estándar abierto que no solamente funcione en arquitecturas de Intel, ¿vale? Que sea estándares basados en la industria, que tenga especificaciones abiertas, ¿vale? Y además que sea compatible con lo que ya teníamos hasta ahora desde el punto de vista de la programación, sobre todo en el ámbito de HPC, que era el que se encargaba a este nivel, ¿vale? Y ya os digo que la parte de OpenVINO, por ejemplo, que hemos visto al principio, de alguna manera también se nutre de esta idea, ¿no? Programáis en un entorno y vosotros sois agnósticos del hardware que hay por debajo. Simplemente cambiáis un flag, en ese caso era CPU por CPU, y ya se ejecuta automáticamente en la GPU, que aparentemente da un mayor throughput, ¿vale? ¿Y por qué ha evolucionado el hardware también en los últimos tiempos? Bueno, pues porque la carga de trabajo también ha ido evolucionando. Y a día de hoy tenemos la carga de trabajo muy centrada en el tema de procesamiento de datos. Y los procesamientos de datos cada vez tenemos un volumen más grande. Y lo que se ha visto es que esos tipos de aceleradores pues, se comportan razonablemente bien para ese volumen ingente de datos, ¿no? El tema de visión era un claro. Bien, bueno, entonces lo que os decía... Intel propone darle soporte a un lenguaje que es SYCL, que luego lo veremos que eso viene soportado por el propio compilador. Trata de hacerle la competencia ahí con la parte de NVIDIA a la del proveedor único, ¿no? NVIDIA se ha basado históricamente en que las GPU suyas funcionan, pero tienes que programarlo con CUDA, que es propietario de NVIDIA y que no podemos programar en CUDA en otro tipo de dispositivo, ¿no? Entonces, esa idea de proveedor único trata de romperlo. Entonces, que se base en estándares, que podamos programar y que nosotros como usuarios finales podamos determinar cuál es el hardware que mejor encaja y se adopta en la solución que nosotros queremos buscar, ¿no? Está basado en la industria, al tener estándares abiertos, pues eso tiene un apoyo de la comunidad que también facilita el desarrollo nuevo, y Ruiman lo comentaba con esa convergencia que eso yo lo desconocía, del Data Parallel C++ al LLVM, ¿no? Es decir, converger hacia una tecnología abierta. Y la idea de SYCL es que no tenemos que casarnos con un fabricante único, que podemos reutilizar el código en diferentes arquitecturas o proveedores, como lo que acaba de decir, ¿no? Que no solo sea Intel, que no solo sea NVIDIA o que no solo sea AMD o ARM, ¿no? Los principales vendors actuales, sino que podamos reusar el código en diferentes arquitecturas según sean nuestras necesidades. Bien, en el caso concreto de OneAPI, sería como la herencia natural del Intel Parallel Studio, que comentaba también José al principio en la parte introductoria. Y OneAPI, pues si nos centramos en el Intel Parallel Studio, pues sería el compendio entre el OneAPI Base y el toolkit de HPC, ¿vale? Esos dos es lo que históricamente estaba en el Intel Parallel Studio, con todas las herramientas que había en el Intel Parallel Studio, que eran compiladores, herramientas de perfilado, la parte de clúster para MPI, la distribución de Python, etc. Pero también os decía que yo digo que bajo ese paraguas saca Intel toolkits específicas, por ejemplo, para el ámbito de IoT, o la parte de OpenVINO, que es lo que hemos estado viendo en la primera de las sesiones, o la parte de renderizado de imágenes, que lo llaman como rendering toolkit, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que ahí lo encapsula de las diferentes maneras. Y luego teníais también el Analytics Toolkit, donde estaría la distribución también, que os decía, la parte de Python con las librerías optimizadas para mejorarlo en arquitectura Intel. Bueno, ¿y ahora qué presenta como novedad en esta parte introductoria en el 2023? Bueno, pues lógicamente le da soporte a los últimos estándares,
Ya lo decía también Ruiman, SYCL ha ido evolucionando, tenemos la SYCL 2020, pues le da soporte a la parte de SYCL 2020. También Intel ha sacado nuevos procesadores, entonces le da soporte a las últimas tecnologías de los procesadores, tanto la gama Xeon, fundamentalmente, ¿vale? Bueno, le da soporte a este multivendor, una rata multivendor, como comentaba anteriormente, no solamente en Intel, AMD o Nvidia. Le da soporte de paralelismo de OpenMP, sobre todo la parte de offloading, descarga en el acelerador, en la GPU, para el lenguaje de programación de Fortran, que hasta este año eso no estaba, ¿vale? Y luego, bueno, mejora las herramientas de perfilado y demás, pues para darle soporte a esas nuevas arquitecturas, ¿vale? Y luego la herramienta de migración que ha comentado también Ruiman, ese Data Parallel Compatibility Tool, que es la versión comercial que viene dentro del Intel, el OneAPI Toolkit Base, pues saca la versión libre, que sería el Cyclomatic que también la he mencionado, ¿no? Entonces, bueno, esas son las principales novedades que se presentan en el 2023 y yo digo que haré un recorrido más o menos en general por todo lo que hay en OneAPI, ¿vale? Pues como principales novedades, en el ámbito hardware, sería la aparición del último Xeon, la cuarta generación, que sería arquitectura Sapphire Rapids, ¿vale? En la cual, desde el punto de vista hardware, también introduce dos novedades principales, que están en el repertorio de instrucciones. Ahí os lo indico. La primera de ellas sería el soporte para las Advanced Matrix Extension, que sería un equivalente de las extensiones multimedia, pero en el ámbito matricial, y esto de alguna manera se presenta, bueno, fundamentalmente por el auge de la inteligencia artificial y de que la mayor parte de las operaciones en las redes neuronales son operaciones de pequeñas matrices. Entonces le da soporte optimizado a ese tipo de operaciones aritméticas, ¿vale? Por medio de Advanced Matrix Extension. Y también dentro del repertorio multimedia, que viene históricamente desde los primeros inicios de los multimedia, ya por el Pentium 3 en el 90 y pico, finales de los 90, bueno, pues ahora estaríamos en el AVX 512, pues le introduce dentro del AVX 512 un repertorio específico para instrucciones que estén optimizadas en el ámbito de la inferencia de inteligencia artificial, que son estas de aquí, las VNNI, que sería darle soporte al bflow 16, ¿vale? Bien, ya os digo, eso sería en el ámbito de los Xeon, CPUs, ¿vale? En el ámbito de las CPUs también hay otra gama, que sería las CPU Max, que también incorpora esta arquitectura Sapphire Rapids con mejora para el acceso a memoria con el HBM, el High Bandwidth Memory. Empieza a darle soporte a las GPUs discretas, que ya empieza a trabajar Intel desde el año pasado, y además con el anuncio de la Ponte Vecchio, que sería la GPU discreta, que en principio, bueno, ahí a lo mejor sabéis vosotros algo más, porque no sé si saldrá a final de año o el próximo año, o cuándo sale. A mitad de este año. Ah, mitad de este año ya. Vale, pues yo os digo. Las Ponte Vecchio, que tienen extensiones, soporte a las extensiones de las AMMX, ¿no? Si no recuerdo mal, es decir, tiene también incorporado esa optimización de las extensiones matriciales, ¿vale? Y en el caso concreto de las CPU lo llama XMX, creo recordar, ¿vale? Pero bueno, creo que el repertorio es parecido. Eso ahí me pierdo un poco, o sea, a lo mejor me podéis corregir mejor vosotros. Vale, entonces eso sería en el ámbito de, ya digo, hardware. Entonces, la idea de OneAPI es darle soporte a esas novedades, ¿vale? Ya os decía, en el ámbito del procesador de propósito general de la gama de alto rendimiento de tipo Xeon, pues estarían las extensiones VNNI para acelerar lo que sería la inferencia de las redes neuronales dentro de la AVX 512, ¿vale? El soporte del bflow 16 para 16, que es equivalente a un flotante de 16, lo único que reduce el tamaño de la mantisa, ¿vale? Lo que sería el número de bits para el exponente del signo se mantiene y lo único que reduce sería la mantisa. Y bueno, eso ya estarían disponibles en las arquitecturas últimas, sería la Sapphire Rapids, que sale ahora en enero, que salió en enero, y la Copper Lake, ¿vale? Bueno, y aquí os dejo un poco un ejemplo de la idea de este tipo de instrucciones en el ámbito de la inferencia. Bueno, lo que antes con las AVX 512, pues había varias instrucciones que había que ejecutar varias, pues se puede compactar en una sola y se pone ahí, ¿vale?
Y esto, bueno, pues se traduce en una aceleración, esto lo he sacado de Intel, de 1,74 en el caso de utilizar enteros con 8 bits. Pues será eso, no lo sé. ¿Vale? Y las matriciales serían las AMX, que como os mencionaba anteriormente, están ya en el Sapphire Rapids, y al final son operaciones matriciales. Tiene un banco de registros también matricial, que estaba por ahí, no sé dónde estaba, pero en la figura. Pero bueno, tiene un banco de registros matricial, debe ser esta parte de aquí, y procesa en lo que denomina tiles, que son, bueno, ahí lo ponen, sí, registros bidimensionales, y opera en tiles pues, para hacer sobre todo operaciones de multiplicación y suma, que es lo clásico de una red neuronal, ¿vale? Son las operaciones aritméticas que están soportadas, multiplicación y suma, ¿vale? Porque es lo que se suele utilizar, ya os digo, tanto en la parte de entrenamiento como en la parte de inferencia. Bueno, aquí os dejo lo del bfloat 16, pues ahí tenéis el flotante de 32, el flotante de 16 sería este, que recorta tanto lo que sería la mantisa como lo que es el exponente, y el bfloat 16 que mantiene el exponente y lo único que recorta sería la mantisa, ¿vale? Eso se hace así porque en las redes neuronales lo que se ha observado es que el resultado final, el accuracy final, no se degrada mucho perdiendo precisión de los bits de la mantisa. O sea, al final, si reconoce un perro, a lo mejor no es al 98%, que es al 97%, pero la pérdida de precisión es asumible teniendo en cuenta que reduzco el tamaño del dato y eso se traduce en dos cuestiones. Uno, el acceso a memoria es menor, porque en lugar de acceder a 32 bits, accedo a 16, por lo tanto, el ancho de banda, si es el mismo, me puedo traer el doble de datos. Y como ahora es menor el impacto, ¿no? El footprint de acceso a memoria, también tienes la posibilidad de operar vectorialmente con el doble de datos, ¿no? Porque si en 512, pues con 32 me parece que eras capaz de procesar 16 simultáneamente, pues si ahora trabajas en bfloat 16, pues operar con 32 simultáneamente. Es decir, que duplicas el ancho del vector y por lo tanto la capacidad vectorial de la arquitectura, ¿vale? Y una cosa importante que lo indico aquí, el hecho de trabajar con bfloat 16 no solamente tiene la ventaja de que duplicamos la capacidad vectorial y reducimos la huella en el acceso a memoria, sino que además la reconversión de 32 a 16 bits al bfloat 16 es inmediata. Lo único que hay que hacer es truncar y quitarse esos datos de ahí, ¿vale? Y esa operación es muchísimo más rápido, el truncamiento, la eliminación de esa información, de la reconversión a flotantes de 16. Es decir, que aunque la idea de flotantes de 16 sería la misma, el acceso a memoria se reduce a la mitad y los vectores podrían ser el doble de rápidos, el problema que presenta es que esta reconversión es mucho más costosa que esta de aquí, ¿vale? Entonces, es la razón por la cual lo incorpora Intel. Pero vamos, no solo Intel, o sea, lo tenéis en todas las arquitecturas. NVIDIA hace lo mismo y AMD hace lo mismo, o sea, no es algo propietario solo de Intel. Entonces, como principales novedades dentro del paraguas de OneAPI es darle soporte a estas novedades arquitectónicas. Entonces, le da soporte a los compiladores para que tenga capacidad de operar con el bfloat 16. Con el flotante 16 se podía hacer en la arquitectura anterior, pero solo como flotantes de 16, no el bfloat. ¿Vale? Y luego también adapta las librerías para darle soporte a esa aritmética, ¿no? La librería de la OneDNN, pues para darle soporte a las operaciones matriciales, las AVEX 512 para darle soporte a esas operaciones en inferencia que son más rápidos, ¿vale? Y darle soporte a bfloat 16, sobre todo en la parte de entrenamiento. De igual manera, pues para OneMKL, para lo que sería toda la operación matricial, ¿no? Bueno, OneMKL, si recordáis que es una librería para álgebra lineal y también tiene operaciones vectoriales y operaciones matriciales, ¿vale? Entonces le vuelve a dar soporte a ello. Le da soporte también a la parte de los loading, ¿vale? Es decir, a que puedas utilizar OneMKL y puedas ejecutarlo en el acelerador en la GPU, ¿vale? Cambiándole ahí un pequeño flag, pues automáticamente podréis realizar, por ejemplo, una multiplicación de matrices, en lugar de hacerla en el host, hacerla en el acelerador, que tiene mucho más rendimiento per se, ¿vale? Y comienza a darle soporte a esas operaciones tensoriales también, tensores de 32
bits pues, para hacerle uso de las operaciones matriciales, flotantes 16, bifloat 16, bueno, enteros de 8, como decía, para la parte inferior. Tiene interfaces para SQL o Data Parallel C++, que veremos luego a la tarde, C, Fortran, OpenMP, OpenMP Offloading, como os decía, el soporte para las GPUs, ¿vale? De nueva generación también, etc. ¿Vale? Esas son las principales novedades que encontramos en WineAPI. En la parte de compiladores. En la parte de herramientas de perfilado, pues 3/4 partes de lo mismo. Pues luego veremos un poco en detalle las herramientas de perfilado del Advisor y el Bitune. ¿Vale? Pues ahora el Advisor que generaba este modelo Rootline, pues para, en un golpe de vista, conocer lo cerca o lejos que estamos del rendimiento pico del hardware, pues ahora tiene soporte pues, para las GPUs nuevas, ¿no? Y analizaría lo lejos que estamos, no solamente el rendimiento pico de cómputo, sino también de acceso a memoria, ¿no? Cómo de cerca o de lejos estamos, si nuestra aplicación es más memory bound o compute bound, y cómo de lejos o de cerca estamos de los picos de la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, pues le da soporte a algo, ¿vale? Entonces ahí evaluaría la jerarquía memoria, sería la parte del memory bound, la detección de cuellos de botella, lo que os decía, y bueno, el Advisor tiene una utilidad que me parece bastante interesante, y es que os permite hacer un análisis del código que tenéis y os da recomendaciones si alguna rutina va a sacar mayor rendimiento en la GPU que en la CPU. ¿Vale? Entonces os dice, oye, esta rutina, si lo ejecutaseis en el acelerador, en la GPU, a lo mejor tenéis una aceleración de 1,4. Luego ya te hace una recomendación, ¿vale? Para la GPU que tú tienes en tu equipo, ¿vale? Incluso puedes seleccionar arquitecturas de Intel y os daría una estimación de aceleraciones en otro tipo de arquitecturas de GPU de Intel, ¿vale? Eso me parece interesante. Vale, del apartado de Bitune, que es otra herramienta de perfilado, pues que no solamente es para CPUs y GPUs, sino que es más extensa y también está destinada para ámbito cloud, pues también tendría soporte para la parte de paso de mensajes de MPI dentro del cloud, ¿vale? Y visualizaría el tráfico de GPUs a través del X-Link, que sería el bus específico que tiene para acceder a la propia GPU. ¿Vale? Bueno, aquí os dejo una gráfica un poco para que veáis el rendimiento que ofrecería utilizar un Xeon de los últimos respecto al competidor de AMD, ¿vale? Con diferentes casos de uso, diferentes benchmarks de energía, de modelado, etcétera. Bueno, pues, lógicamente, como esto es de Intel, pues va a decir que esto es muy bueno. Y veis ahí que tiene unos speedups pues, mayores que uno, ¿no? Eso es lo que tiene vender sus cosas, ¿no? Bien, pero lo importante era ver qué novedades teníamos en cada uno de ellos, ¿vale? En cada una de las toolkits de WineAPI. Entonces, en el Base, yo os decía que lo había dividido Intel en diferentes paquetes, en diferentes toolkits. El Base incorpora estas herramientas que son las que aparecen aquí. El Data Parallel C++ es lo que vamos a ver a la tarde. Aquí estaría la herramienta de compatibilidad, que es la que ha dicho Ruiman para transformar código CUDA a código Cycle. ¿Vale? La distribución de Python, que está optimizada, aunque es una distribución de Python ordinaria, está optimizada en las arquitecturas de Intel y hay librerías propias de Python, como puede ser la NumPy u otro tipo de librerías que por debajo hacen uso de librerías optimizadas a su vez ya por Intel y entonces hace que vaya más rápido en las propias arquitecturas de Intel. Por eso Intel os recomienda que utilicéis, si tenéis lógicamente máquinas de Intel en las que estéis ejecutando, pues utilicéis la propia distribución suya compilada para que vaya mejor, ¿no? Y luego tenéis librerías optimizadas, porque en esa idea de migración de WineAPI, Intel dice que hay como dos modelos de programar. Uno que sería la programación directa, que sería por medio del Data Parallel C++ o SYCL, y la otra alternativa es usando librerías que ya a su vez están optimizadas y que permitan hacer, por ejemplo, el offloading de una GPU. Y entonces aquí tenéis pues, esas librerías que a su vez ya tienen soporte, ¿no? Pues tenéis la librería de la OneMKL que tenéis ahí, el Data Analytics Library, pues para hacer toda la analítica de datos, para expresar paralelismo, que era la TBB, para acelerar lo que sería el procesamiento de vídeo y de imágenes,
Bueno, luego tenéis la de compatibilidad con el Data Parallel, que sería la primera, etc. Y luego tenéis ahí las herramientas de perfilado que anteriormente he mencionado, del BTune, el Advisor y bueno, el depurador basado en GDB. ¿Vale? Entonces esto en el Base. ¿Qué novedades tenemos en el 23? Bueno, pues en el 23, como os decía, darle soporte al nuevo hardware, fundamentalmente. Soporte a la gama de los Xeon, con las extensiones matriciales, las extensiones multimedia del Bflow 16 y las VNNI para la parte de inferencia, darle soporte a las nuevas GPUs, ¿vale? de Intel, darle soporte también al compilador, tanto del C++ como el Data Parallel C++, aunque ahora en las últimas versiones del OneAPI ya lo ha unificado, ¿no? Josep, ya el Data Parallel ha desaparecido. Ahora lo llaman ICPX igual que antes, o sea, ya lo ha unificado. Vale. Y luego para la parte de la migración de código teníamos esa herramienta de migración que la versión gratuita, o sea, perdón, la versión liberada, ¿vale? O de código libre sería la Cyclomatic y si no pues sería la Data Parallel Compatibility, ¿vale? Ahí tenéis un enlace. Las transparencias estas, no sé, luego se lo diré a Danisoft, no sé si os las da o no. O... Sí, luego mandaremos un correo final. Vale, pues las tendréis y los enlaces pues clicáis y lo tenéis ahí disponible. Vale, novedades del compilador. Le da soporte al estándar del Cycle 2020, le da soporte al OpenMP el 5.0 y el 5.1, que fundamentalmente habilitan el offloading, ¿vale? Es decir, permiten por medio de OpenMP hacer un pragma UMP target y entonces automáticamente ese código, ese kernel se ejecuta en el acelerador. ¿Vale? Y bueno, algunas estadísticas que saca Intel, pues ahí os dice, un conjunto de benchmark, pues con OpenMP mejora en un 106% el rendimiento respecto a OpenMP antiguo. Y si nos vamos en CUDA con una 100, pues un 138 de este conjunto de benchmark. ¿Vale? Luego ya os digo que a la tarde veremos lo que es el Data Parallel, C++, que sería el compilador que tiene soporte de SQL, y como decía Ruiman, está basado en estándares del LLVM, ¿vale? Y bueno, pues información interesante que yo considero es este libro, que lleva ya un par de años, yo creo, ahí os dejo el enlace, es gratuito, podéis bajaros los capítulos, etcétera. De alguna manera cuenta más o menos lo que vamos a ver, ¿vale? Cómo programar con el Data Parallel. Y luego muchos ejemplos están también en repositorios, luego lo veremos con cuadernos de Jupyter también, y los tenéis disponibles también para la comunidad, para sobre todo la parte didáctica y docente. ¿Vale? Pero digo, en los cuadernos de Jupyter tenéis ahí en el DevCloud, en el Intel DevCloud, que luego, de hecho, si todos tenéis cuenta en el DevCloud, o mejor dicho, ¿alguno tiene cuenta en el DevCloud? Vamos a reformular la pregunta. ¿Ninguno tiene cuenta en el DevCloud? Bueno, pues ya tenéis una tarea para esta tarde y es que os hagáis una cuenta en el DevCloud. ¿Vale? Si googleáis ahí Intel DevCloud One API, os saldrá un registro, os registráis, porque toda la parte de la tarde, los cuadernos de Jupyter, el laboratorio que vamos a hacer, etcétera, lo vamos a hacer en el DevCloud. Entonces, pues para que tengáis acceso a él, pues os registráis y ya está. Entonces, a ver, los tutoriales que vamos a ver van a ser estos que están aquí, o parte de ellos, ¿no? Pero es interesante que ya os digo, que os registréis para que podáis ejecutarlos y testearlos por vosotros mismos. Tenéis códigos aquí en el Cycle Academy, también lo ha dicho Ruiman, en Codeplay creo que había también algunos códigos para parte de Cycle, es decir, si buscáis un poco, yo creo que encontráis bastante información. ¿Vale? Cycle, ya también lo comentaba Ruiman, está soportado por el grupo Cronos, es un estándar abierto, periódicamente hay reuniones para definir lo que serían las nuevas novedades del estándar, ¿vale? Es decir, que no es una cosa única, que yo creo que más o menos ha quedado claro, por parte de Intel, sino que es un estándar que es verdad que Intel es uno de los principales impulsores de dicho estándar, ¿vale? Pero que no te tienes que casar única y exclusivamente con la parte. Pero digo, el Data Parallel C++ es el compilador que le da soporte a Intel, está basado en C++, luego veremos las construcciones que tiene, de hecho aquí me parece que he puesto una pequeña transparencia con algún ejemplo, incorpora soporte para
para explotación de paralelismo de datos y para programación heterogénea, pues eso, CPU, GPU, incluso FPGAs, también tiene soporte para FPGAs, aunque no va a ser el scope del taller de la tarde, nos centraremos sobre todo en CPUs, pero bueno, que también lo sepáis, ¿vale? Y la idea de SYCL es la de tener un estándar como modelo de programación en el cual podamos tenerlo todo. Es decir, vosotros escribís una vez, lo podéis ejecutar en múltiples dispositivos y en el mismo código fuente tenéis tanto el código del host como el código del device, del acelerador, ¿vale? Es decir, tenemos un único código, ¿vale? Un único código en el mismo fichero fuente, ¿vale? Ya os digo que la definición estaba definida por el grupo Khronos, donde Intel es uno de los participantes y uno de los impulsores del propio estándar, ¿vale? Y por ejemplo, un ejemplo que teníamos antes, el estándar de SYCL anterior, que lo definía como el 1.2.1, algunas de las novedades que incorporaba SYCL fuera del estándar las han ido introduciendo dentro del propio estándar, ¿no? Entonces yo creo que es una de las características también. Bueno, esta transparencia yo creo que es igual que la de Ruiman, las diferentes versiones, implementaciones que hay de soporte de SYCL, ahí estaría la de CodePlay que comentaba él, la capa del C++, que es la que promociona Intel, que tenéis el repositorio fuente libre y luego la versión comercial, que es la que vamos a utilizar en el DevCloud, y os va a permitir ejecutar código en las CPUs y luego en las GPUs fundamentalmente de Intel, y ahora con los plugins que ha comentado Ruiman, tanto de AMD como de NVIDIA, pues también en las GPUs de NVIDIA. Y luego hay otras versiones, bueno, el HipSYCL ahora ya no se llama HipSYCL, pero bueno, para FPGAs, el TraySYCL también, eso sería para las FPGAs de Xilinx. Las de Intel, lógicamente, están soportadas por el Data Parallel C++, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso que también lo tenéis ahí, Intel FPGAs. Y para que veáis un poco cómo funciona, esto lógicamente lo vamos a trabajar más a la tarde, pero si tenemos un código fuente como este de aquí, que es una suma de vectores clásica, pues lo único que hacemos es que este for lo vamos a paralelizar y ponemos aquí un parallel for. Aquí indicamos cuántas instancias vamos a lanzar, que serían las 1024 correspondientes al propio bucle, y ahora pues cada instancia lo que hace es realizar la suma del vector de manera individual, ¿no? Entonces, esto ahora se ejecutará en el acelerador o en una CPU normal, ¿vale? Si el device que vosotros seleccionáis es CPU o GPU, pues si ponéis una GPU se ejecutará en el acelerador, si ponéis CPU se ejecutará en el multicore, ¿vale? Eso es cómo funciona. Bien, aquí os pongo un ejemplo un poquito más complejo, pero vamos, como esto lo vamos a ver a la tarde, si queréis lo pasamos y ya está. Bien, y esto lógicamente es complementario a lo que ha comentado Ruiman, ¿vale? Del Data Parallel C++ es un proyecto que está abierto, las fuentes están en GitHub, se podría crear un toolchain para darle nuevo soporte, ¿vale? Como está basado el Data Parallel C++ en la tecnología LLVM, pues como comentaba, pues al final el soporte es bastante sencillo, ¿no? Y ahora, a través de CodePlay, con este plugin, pues podemos ejecutar código en arquitecturas NVIDIA. Esto es lo mismo que ha comentado él, ahí os lo dejo. Decía él que la capability de CUDA era superior al 5.0, pues ahí os lo dejo también. Y AMD pues tiene una beta, pero bueno, nosotros la hemos testeado y aparentemente funciona, ¿no? Y funciona en algunas GPUs de AMD. ¿Vale? Entonces, que lo sepáis. O sea, es decir, que podemos programar en SYCL y podemos ejecutarlo en múltiples dispositivos que no sean única y exclusivamente. Vale, ¿qué cambios hay que hacer? Bueno, esto me lo voy a pasar porque lo ha comentado por Ruiman, ¿vale? Los flags de compilación y eso, CodePlay anuncia nuevas funcionalidades para darle soporte a las librerías, lo ha comentado, ¿vale? Bueno, lo tenía aquí, pero ya si queréis lo paso porque lo ha comentado. Bien, simplemente comentaros también la herramienta de compatibilidad, que ya también la mencionaba Ruiman, permite traducir código CUDA a Data Parallel. De hecho, en la sesión de la tarde veremos un ejemplo para que veáis cómo se hace, ¿vale? Lo vamos a ver en el de Cloud también, aunque no tiene instalado en principio nada de NVIDIA, pero solamente es necesario tener las cabeceras de
de CUDA y con las cabeceras de CUDA automáticamente se puede generar código SQL, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar de alguna manera también esta tarde, ¿no? Bueno, puede migrar 80, 90%, 90, 95% en función de la documentación que miréis, pero en general migra bastante bien. De hecho, tenemos un artículo de investigación en una revista que evaluábamos esta herramienta de migración y bueno, consideramos que migra bastante bien, teniendo en cuenta que el código de CUDA pues hay veces que es un poquito complejo. Bueno, pues en general lo migra bastante bien sin intervención del programador. La parte que no migra, bueno, pues podéis hacerlo vosotros, ¿vale? O sea, ya lo veremos a la tarde, saca unos warnings y que de alguna manera os va a dar ahí un código de aviso, hay una tabla de códigos de aviso y os va dando algunas instrucciones que de alguna manera guían al programador para ver cómo poder resolver ese problema y generar códigos aquí al final, ¿no? Bueno, esto como lo vamos a trabajar a la tarde, pues yo creo que lo vemos un poquito más en detalle, ¿vale? Incluso los 3 pasos, ¿vale? Esto de preparar el código, migrar el código y verificarlo. Esto mismo lo vamos a trabajar a la tarde, entonces, si queréis, pues lo paso. Esto es un ejemplo, no se ve. Yo sí lo veo desde aquí, vosotros ya lo pongo en duda. Aquí tenéis un código CUDA y ahí tenéis el equivalente. También esto lo ha comentado Ruben, por lo tanto esto lo dejo aquí pendiente, ¿vale? Bueno, como principales novedades, el 2023 es que mejora el proceso de migración, incluso dentro del taller de la tarde hay una cosa que creo que es interesante, que ya no solamente migra código CUDA nativo, sino que ya también empieza a migrar llamadas a librerías. Por ejemplo, si tenéis una multiplicación de matrices, y la multiplicación de matrices en CUDA la hace a la propia librería de la QBLAS, pues el propio proceso de migración lo migra y hace llamada a la librería de la OneMKL, ¿vale? Es decir, ya no solamente migra código nativo CUDA a nivel de kernel, sino que también llamadas a librerías, ¿vale? Entonces ahí os lo dice, hace llamadas a las librerías, a la QBLAS, a la QSpark, a la QSolver, la generación de números aleatorios, etcétera. Y ya os digo que según miréis la referencia, pues en algunos sitios pone 90, en otros 90, 95, según un conjunto de pesos, ¿vale? El soporte también lo ha comentado Ruiman, fundamentalmente lo hace a partir de la versión 11.8. Vale, luego, como os comentaba, era la distribución de Python, ¿vale? Eso también estaba en el OneAPI Base. Es una distribución optimizada para las arquitecturas de Intel, ¿vale? Lo de Python mejora el código nativo porque por debajo, sobre todo lo que os decía, la librería de la NumPy, que al final es operación vectorial, por debajo podemos hacer uso de los diferentes niveles de paralelismo que hay a nivel hardware, ¿vale? Y esos niveles de paralelismo a nivel hardware que nos explotan son librerías que ya han sido optimizadas por Intel, ¿no? Con la OneMKL o con la OneDNN, en el caso también de la librería para Machine Learning. Entonces, bueno, incluso esta OneMKL decíamos que tenía soporte para CPU y GPU. Entonces, la distribución esta de Python tiene soporte no solamente optimizada en arquitectura de Intel tipo CPU, sino que hay una parte que no sé si la he indicado aquí, sí, como principal novedad del 2023 es que le da soporte también a las arquitecturas de tipo GPU, ¿vale? Y tiene una versión mejorada para NumPy y la librería de la SkyPy, ¿vale? Es verdad que hay que modificar el código, pero las modificaciones del código son menores porque en lugar de llamar a la librería de la NumPy, si vosotros llamáis, cuando hacéis el import de la librería de NumPy, hacéis un import de la librería de PNP, que sería Data Parallel NumPy, que viene de las siglas Data Parallel NumPy. A partir de ese momento, todas las operaciones que hagáis con la propia librería de NumPy se hacen sobre la librería Data Parallel NumPy. Es decir, que si habéis seleccionado el dispositivo anteriormente, que es una GPU, esa operación de NumPy se está ejecutando directamente en la GPU, ¿vale? Es decir, con una pequeña variación de código por parte del programador, le da la capacidad a que un código CUDA se ejecute en entornos heterogéneos, ¿vale? Yo os digo que el Data Parallel NumPy sería la librería de NumPy.
Para darle soporte a la selección de dispositivos, en esa extensión de Python tiene el Data Parallel Control, que sería la interfaz que tiene el Data Parallel que vamos a ver a la tarde con Python, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la selección de dispositivos, la selección o la reserva de memoria por medio del mecanismo de la memoria compartida unificada, etcétera, ¿vale? Todo ello tiene soporte con el Data Parallel Control. Y luego, si queremos programar más a nivel de cycle, que sería más a bajo nivel, pues también tiene la posibilidad de generar código como si fuese un kernel, ¿vale? Y eso lo hace con el Numba DPX. Numba es una ampliación que tiene ya de per se la distribución de Python ordinaria, que es de llamar a un compilador externo, que normalmente suele ser un just-in-time compilation, que en este caso es el LLVM. Y como el LLVM tenía soporte para heterogéneos, ¿vale? Es decir, tenía soporte para SYCL, es lo que os da soporte de generar código Data Parallel o SYCL dentro de Python, ¿no? Con este Numba, con esa extensión Numba, que sería DPX, que sería Data Parallel Extension, ¿vale? Entonces, ya os digo, en entornos Python podríais ejecutar código en GPU de manera directa invocando la librería de NumPy o bien más a bajo nivel a través de Numba DPX como si programases en Cycle, ¿vale? Entonces, eso es una de las novedades que tiene, ya os digo, en el 2023. Bueno, ya os digo, el Data Parallel Python, esta unión que os he comentado, ahí lo tenéis. Ahí, bueno, no lo he mencionado tampoco, pero incluso hay una serie de funciones dentro de la librería de la Skylearn, que creo que está aquí, Scikit-learn, ¿no? Que en el caso de Intel, también de manera nativa podéis hacer el offloading a la GPU. No está toda la librería completa, hay un subconjunto de funciones, ¿vale? Pero bueno, eso se puede ejecutar directamente en la GPU, ¿vale? Ya digo, entonces NumPy tiene soporte para GPU, parte de la librería también tiene soporte para GPU, y si queréis hacerlo un poquito vosotros a mano, pues ahí os lo he dicho, ahí con el Numba y el DPX, pues podréis hacerlo, ¿vale? Es un poco, creo que la principal novedad que tenemos en el Python. Vale, bueno, ahí os lo indico, el Data Parallel Extension para Python, os dejo un enlace, las tres librerías que os mencionaba, el control para la API de selección de dispositivos, reserva de datos tensorales o con la memoria compartida unificada, esos conceptos los veremos a la tarde, el Data Parallel NumPy y la extensión con el DPX, ¿vale? Bueno, lo dejo ahí, os digo por si alguno estuviese interesado. Bueno, esto es un ejemplo para que veáis. Aquí estoy haciendo el import de la librería de control y es tan fácil como coger y seleccionar el dispositivo, ¿vale? Y ahora imprimo las características del dispositivo y ahora veis que aquí, esto de hecho está en este ordenador, creo, porque esto lo hice en este. Aquí tenéis una CPU o tenéis una GPU, ¿vale? En este caso, una GPU integrada, ¿vale? Es decir, que eso lo tenemos en este. Vale, bueno, y aquí tenéis el ejemplo de cambiar NumPy por el Data Parallel NumPy. Entonces, ahora si genero un array de 1, 2, 3, esto automáticamente estaría aquí guardado y si ahora opero con él, pues la operación se haría donde estuviese el dato almacenado, ¿vale? Si antes hubiese con esto seleccionado de tipo GPU, pues ahora esta operación se haría dentro de la GPU, ¿vale? En este caso la multiplicación de 4 por el vector, ¿vale? Por eso hago el printf ahí de donde está alojado el dato, ¿vale? Bien, y luego lo que os decía, por medio de Numba y el DPX, pues ahí tendréis un ejemplo. Bueno, este ejemplo no me gusta del todo, no lo tengo. Bueno, este ejemplo, tengo algún otro con versión más parecida a Cycle. Este lo único que hace es que el for este de aquí, el range, hace un parallel range y lo que hace es que este parallel range se ejecuta de manera paralela, ¿vale? Lo otro, si alguno está interesado en cómo poder utilizar Cycle con
Python tengo por ahí algún ejemplo que se lo puedo pasar y si no, me parece que José comentaba lo del curso de Machine Learning, ahí también tenéis varios ejemplos de esta parte. Bien, y bueno, pues las librerías, como os decía anteriormente, pues le dan soporte a las nuevas arquitecturas, ¿vale? Las extensiones matriciales, para la parte de inferencia, la parte del Bflow, ¿vale? Eso yo creo que más o menos lo he ido comentando, y bueno, y le da soporte también, en este caso, a las arquitecturas nuevas, no solamente de tipo CPU, sino también de tipo GPU, ¿vale? Con las operaciones directamente, ¿vale? Esto yo creo que más o menos lo veo. Y el Advisor y el VTune, pues también lo comento. ¿Vale? Simplemente aquí os dejo, yo creo que esto es interesante para que tengáis una idea, si no, ¿alguno ha utilizado algunas herramientas de perfilado alguna vez? ¿De Intel? Sí, por ahí sí, ¿no? ¿Nadie las ha utilizado? Sí, en tu caso sí. Bueno, pues ¿qué has utilizado? ¿El Advisor, el VTune o...? Y había otro, ¿no? O sea, ves el VTune y yo creo que había otro que se llamaba... Estos de los usos. Vale, bueno, pues más que nada, yo creo que así os muestro un poco por encima cómo funcionan y qué posibilidades tenéis para hacer, ¿vale? El Advisor, ya os digo, es una herramienta que mediante un golpe de vista, ahora voy a mostrar el roofline, que es este que tenéis aquí, y os lo voy a explicar un poquito en detalle, pero os va a dar cómo de lejos estáis de los límites de la propia arquitectura, donde estáis ejecutando el código. Además, tiene soporte para la mayor parte de los lenguajes de programación de HPC, ¿vale? Os lo digo, C, Fortran, Cycle, OpenMP, OpenCL, Python, es decir, que podéis visualizar el rendimiento que tiene vuestra aplicación desarrollada en prácticamente todos los lenguajes. No solamente va a mostraros el rendimiento que ofrece, sino también cómo es el impacto que tiene en esa jerarquía de memoria, ¿vale? Lo que os decía antes, si era memory bound o compute bound, ¿vale? Y ya os digo, os va a permitir, sobre todo, analizar vuestra aplicación y detectar dónde están los cuellos de botella, que yo creo que esa es la clave. Pues claro, cuando tenéis una aplicación y veis que el punto no está donde debería de estar, pues decís, oye, este punto va mal, pues tengo que focalizarme, tengo que hacer un esfuerzo por mejorar esa rutina o ese bucle o lo que sea, porque no está funcionando como yo deseo que funcione. ¿Vale? Yo creo que esa es la ventaja que tiene, ¿vale? La de identificar qué partes de la aplicación no funcionan adecuadamente y tratar de poner el foco ahí, ¿no? Entonces, ya os digo, os genera un modelo roofline, que es esto que aparece ahí. Entonces, este modelo roofline tiene aquí una componente que no sé si la veis, que está aquí, no sé cómo decirlo. Bueno, tenéis esta componente, ¿vale? No se me ve allá, pero no me importa. Eso sería el ancho de banda límite que tenemos con memoria principal, con el primer nivel de cache y con el segundo nivel de cache. Y eso sería un límite. Y aquí tenéis otro límite, que sería el límite que tenemos en performance, en gigaflops o lo que sea de la propia arquitectura. Entonces, ¿qué significa? Que yo he analizado mi aplicación y han salido esos dos puntos, por ejemplo. Pues este punto es un punto compute bound, porque está dentro debajo del arco de aquí, ¿vale? Donde el límite estaba en los gigaflops pico, ¿vale? Pero veis que todavía tengo mucho margen de mejora, es decir, el rendimiento que me está ofreciendo está aquí, que no se ve la escala, pero bueno, está ahí, pero tengo todavía todo este rango de mejora para llegar hasta allá arriba. Luego, ese punto es susceptible de explotar algún nivel de paralelismo que tenéis en los procesadores ordinarios, bien sea vectorización, bien sea paralización multicore o cualquier otro tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, ese es compute bound y tenéis todavía mucho margen de mejora. Este ya está limitando con uno de los límites de acceso a memoria, es decir, que aquí todavía podemos mejorar algo, pero ya es un poquito más complicado, ¿vale? Pero ya os digo, la ventaja que tiene es que en un golpe de vista podría pinchar ahí a qué rutina pertenece y saber dónde tengo que poner mi esfuerzo a la hora de mejorar la codificación con el fin último de mejorar el rendimiento de la arquitectura, ¿vale? Y luego, ya digo, ahí os dejo un enlace para guía de uso de GPUs. Creo que tiene la parte interesante de que analiza todo el código y os va diciendo qué rutinas son susceptibles de que se ejecuten en la GPU integrada y que va a ir más rápido. Yo creo que eso es interesante. Y luego el uso de la jerarquía de memoria, que es lo que os decía. Y de hecho, clicáis ahí, no se ve ahí muy bien, pero ahí os debería de dar el análisis de ancho de banda con cada uno de los niveles de la jerarquía de memoria, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es interesante el poder utilizar. Tiene múltiples formas de utilizarlo. Ahí os digo. Los beneficios de portar el código a la GPU, porque os da un análisis de vuestro código y os da
el rendimiento que se obtendría a nivel de rutina si esa rutina la ejecutase el GPU. Por lo tanto, si merece la pena o no llevarla, ¿vale? La proyección de rendimiento a la GPU. También os va a dar ese modelo Rootline dentro de la GPU, exactamente igual. Y podéis ver dentro de la GPU lo cerca o lejos que estáis del rendimiento pico, ¿vale? Y bueno, ahí más o menos os dice los tipos de modelo. También tenéis un análisis en vectorización, si se está vectorizando bien el código en CPU o no, si no lo estamos explotando bien ese nivel de paralelismo, ¿vale? A nivel de hilos, lo mismo, el paralelismo a nivel de hilos, etc., ¿vale? Bueno, eso sería el advisor, ¿vale? Entonces, bueno, las principales novedades, pues darle soporte a las nuevas arquitecturas, en este caso a las GPUs nuevas, con el anuncio de la Ponte Vecchio, sacar el modelo Rootline, los cuellos de botella, ¿vale? Para las arquitecturas. En el caso del BTune, es también otra herramienta de perfilado que os va a permitir el hacer el análisis tanto en CPUs, GPUs y también tiene soporte para FPGAs, lógicamente de Intel, ¿vale? Y a nivel de lenguaje, pues todos los que mencionaba anteriormente, ¿vale? Aunque no aparece, sí aparece Python, ¿vale? Todos los lenguajes están soportados, porque por debajo lo único que hace es hacer un sampling de la ejecución y va viendo dónde se va gastando el tiempo, ¿vale? Y luego, bueno, pues también tienen múltiples análisis soportados. Rendimiento general, la caracterización en el ámbito de HPC, a ver cómo de bien o de mal se está ejecutando cuando tenemos múltiples hilos en los multicores, si hay desbalanceo de carga, si existe que un hilo se queda bloqueado porque depende de un cerrojo de otro hilo. Bueno, pues cuestiones de ese tipo que yo creo que más o menos tenéis, ¿no? En el ámbito de GPU, pues cuál sería la interacción con la GPU o incluso con la FPGA. Luego tiene otro análisis a nivel de microarquitectura, porque en el nivel del procesador de propósito general hay 3 niveles de paralelismo disponibles. Paralelismo a nivel de instrucción, paralelismo a nivel de datos o vectorización y paralelismo a nivel de hilos o multicore, ¿no? Entonces, ese nivel primero de instrucciones, ese ILP, Instruction Level Parallelism, se hace a nivel de microarquitectura. Y podemos ver, pues eso, cómo se planifican las instrucciones, si las instrucciones planificadas concluyen o no, cuánto tiempo tardan, si tardan más slot de lo correspondiente. Entonces, bueno, pues podemos hacer un análisis de la microarquitectura y también detectar cuellos de botella, como son accesos a memoria, como tenemos una aplicación que se planifica mal porque hay muchos saltos y entonces están determinando la rama del salto que no corresponde y entonces tenemos que desechar parte del cómputo, etc. Bueno, les digo que tienen estos análisis soportados. Como principales novedades es el soporte a las GPUs nuevas, ¿vale? Incluso análisis multi-GPU, que esto sí que es nuevo. Entonces, en un mismo nodo podríais llegar a tener varias GPUs y van a través del PCI Express. Entonces, bueno, pues os haría esa analítica de cómo se van distribuyendo la carga de trabajo y también problemas que hay de comunicación entre las propias GPUs, si tenemos múltiples GPUs, ¿vale? Eso es la principal novedad. Y luego otra característica que me parece interesante es la extensión del Visual Studio Code, que hay una extensión que os permite, por ejemplo, para el Dev Cloud de esta tarde, conectaros remotamente al Dev Cloud, programar como si estuvieseis localmente y lo único que se está guardando la información remotamente y podéis ejecutarlo también remotamente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay un plugin para el Visual Code que yo creo que es interesante, sobre todo para los desarrolladores, ¿vale? Y bueno, pues lo podéis instalar y automáticamente ya os digo que podéis conectaros al Dev Cloud y desarrollar en el propio Dev Cloud, que yo creo que es interesante, ¿no? Y ahí os dejo el enlace del Dev Cloud. Ah, y esto también es importante porque me parece muy útil, tiene una herramienta integrada de depuración a través del GDB, ¿vale? Y yo la he probado para vectorización y funciona bastante bien, o sea, me parece bastante útil, ¿vale? Dentro del Visual Code el poder depurar ya os digo, dentro del entorno del Visual Code, sin llamar al GDB con todo el overbose que es el propio GDB. Bueno, yo os dejo el enlace para el Visual Code y bueno, no sé este otro enlace, ya no me acuerdo qué otra, a lo mejor hay un vídeo, cómo poder hacer uso de él, ya os dejo aquí. Os digo que la parte de depuración a mí me parece bastante interesante y bastante. Bien, no sé cómo voy de tiempo. ¿Qué tenemos? ¿Hasta y media? ¿Un poquito más? Más tiempo, la comida era hora y media. Vale, bueno, yo creo que no me queda mucho, pero bueno. Bien, novedades respecto a los compiladores.
dentro de OneAPI, el Toolkit Base tiene el Data Parallel C++, pero luego si queréis hacer uso de los compiladores, incluso de aquellos compiladores antiguos, no digo antiguos, aunque no, que venían históricamente del Intel Parallel Studio, como era el Intel Classic Compiler y el de Fortran, etcétera, esos están dentro del toolkit de HPC. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué novedades presentan dentro en el ámbito de compiladores en general? Yo os digo que parte de ellos están en la parte del HPC. ¿Vale? El Data Parallel C++ o el C++ Compiler basado en el LLVM está en el Base, pero el resto, el de Fortran, ahora me entra la duda dónde está. Porque antes estaba en el HPC, pero ahora no sé si lo han movido, ¿no? O a lo mejor el de Fortran, claro, a lo mejor es la beta, el de Fortran que está basado también en LLVM, lo mismo también lo han metido en el Base. Bueno, en cualquier caso, si no, tendréis que instalar también el de HPC. Los compiladores clásicos, que son los que vienen de herencia del Parallel Studio, los tenéis en el HPC seguro. ¿Vale? Y luego la librería de MPI también lo tenéis en el HPC. ¿Vale? Y como herramientas de perfilado dentro del HPC, pues estaría una herramienta para lo que llama el Inspector, ¿vale? Y el Trace Analyzer. ¿Vale? El Trace Analyzer lo que os hace es evaluar para código MPI cómo es el uso de las comunicaciones, ¿vale? Al final, lo que captura son las llamadas a la propia librería de MPI, y entonces, pues mira ahí el tiempo que tarda en realizar un send, un receive, y un broadcast o lo que sea, ¿vale? Incluso si tenéis ahí un típico del log también que pueda aparecer, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenéis el analyzer. Esto es propio de la propia librería de HP, ¿vale? Entonces, a nivel de compiladores, que yo creo que es la principal novedad que encontramos, sería el de Fortran, que tiene soporte para LLVM y también tiene soporte para OpenMP Offload, que eso es una de las novedades que viene en el 2023, ¿vale? Soporte del compilador de Fortran para realizar código offloading en GPUs. ¿Vale? Me parece que tenía por aquí un ejemplo. Bueno, esto más o menos es el flujo de trabajo del compilador. Podéis utilizar aquí la GPU o bien llamando a OpenMP Offload. Este es más o menos el paso normal, o si no, haciendo uso de alguna librería que tenga la capacidad de offload. Entonces, ya digo, los nuevos compiladores sería el ICX y el ICPX, ¿vale? Aunque aquí lo llaman como el Data Parallel C++, eso es lo que os digo, que la última versión, que me parece que es de la semana pasada, la 2023.1, ya lo unifica todo en el ICPX, ¿vale? Este es el de C++, el de C++ y el otro el de C normal, ¿vale? Y entonces el de Fortran es el que le da soporte a los loading como principal novedad, ¿vale? Extiende el soporte de OpenMP para la parte de offloading en la versión 5, ¿no? Y bueno, pues la sintaxis de OpenMP offloading, pues es esta que aparece aquí, tampoco voy a parar en mucho detalle, pues con este target, pues esto se descargaría en el acelerador y el mapeo de los datos, el enviar los datos, pues como la A, la B y la C son de entrada, pues pone ahí un map to, bueno, y la C, que es de entrada y de salida, pues pone un to from para que sea de entrada al acelerador y de salida al acelerador, ¿vale? Y con esto, pues, descargaría los datos y este parallel to, pues, paralelizaría el código este de la multiplicación de matrices en Fortran, ¿vale? Esto es la principal novedad. Y luego, una de las características que yo creo que es interesante, como al final el compilador está basado, tanto el de Fortran como C, porque esto es unificado, como está basado por debajo con el compilador del LLVM, todo lo que queramos hacer o todo lo que tenía soporte el compilador del LLVM lo tenemos a día de hoy. Y entonces, para indicar si queremos hacer la descarga o no, pues lo podemos hacer con esa variable de entorno. Con el OMP target offload, pues podéis ponerle mandatory para asegurarnos que la descarga o lo deshabilitamos o lo que sea. ¿Vale? ¿Que queremos hacer un perfilado? Pues con esta opción de lib OMP target profile igual a T, os saca el perfilado. Eso es la llamada propia al LLVM. Entonces, aquí en la ejecución, pues os va a decir, cuando llega un kernel, que ha hecho un kernel aquí, aparece en la ejecución,
hay un offloading de OPNP, ¿vale? Es decir, que hay un bucle en la línea correspondiente, ese de ahí, bueno, esto es el ejemplo del Blacks and Scholes, pues será ese de ahí, que se ha hecho la descarga y los datos, cuánto tiempo tardan en llevárselos al acelerador y cuánto tiempo tardan en traérselos desde el acelerador. Es decir, que os daría un profiling del overhead que hay que pagar por llevarlo al acelerador y, por lo tanto, el trasiego de información a través del bus PCI Express. Eso si fuese una discreta, si fuese una integrada, pues lo hace directamente a través del bus de memoria. Vale, y luego, como principal novedad en el caso de Fortran, ¿vale? Pues habilita la descarga automática con un flag de compilación, que es este de aquí, y entonces cuando aparece un bucle con la etiqueta concurrent, que se puede utilizar para indicarle al compilador que esto es paralelo, ¿no? Que no hay dependencia de datos y es paralelo, pues automáticamente cuando llega este concurrent, lo que hace es que hace el downloading, ¿vale? Lo descarga en el acelerador, ¿vale? Entonces, bueno, ahí les dejo una línea de compilación, ¿vale? Con el flag este del do concurrent para habilitar esto y ya está. Eso es como principal novedad que incorpora. Bueno, ya por ir acabando, pues os dejo aquí información de OneAPI. Ahí tenéis el enlace a OneAPI, donde podéis descargaros los toolkits, ¿vale? Tanto el Base como el HPC o cualquier otro. Pues, bueno, lo googleáis y lo encontráis, pero ahí os dejo la URL, ¿vale? Del HPC. Para toda la parte, si recordáis, había un toolkit para toda la parte de renderizado, bueno, pues ahí tenéis, también os dejo un enlace. Y luego, pues el libro del Data Parallel C++, que es el que vamos a trabajar fundamentalmente en el taller de la tarde, pues también os dejo ahí el enlace pues, para que lo tengáis. ¿Vale? Ya, bueno, pues por ir acabando, pues os doy las gracias y os dejo aquí información de Danisoft, ¿vale? El correo de contacto, el teléfono y demás, por si tenéis alguna duda de este tipo de cuestiones, para que contactéis, parece para el tema de los cursos, ¿no? Que os hagan llegar los cursos o lo que sea. Y pues por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Bien. Muy rápido, ¿qué diferencia, es que me preocupó, qué diferencia entre el do concurrent de la capacidad de 58 esta? Sí. ¿Qué diferencia entre el do concurrent y indicárselo por Pragma o PNP que haga el offload? Creo que ninguna. Ah, vale, o sea, que simplemente es la misma forma de sí, es la misma manera. Vale. Creo, a ver, te soy honesto. Fortran, creo que hace 15 años que no programo en Fortran. ¿Vale? Entonces, yo ni siquiera el concurrente este lo había visto. ¿Vale? Pero me da la sensación que es como una etiqueta para decirle esto que puedes hacer de manera concurrente esas n iteraciones de la suma del vector. Entonces, cuando llega aquí, lo único que, en lugar de hacer el paralel, pues ya hace el sí, offloading automáticamente. más de arriba, lo pones. Y entonces con esto pues tendrías, entre comillas, un código más portable, porque sí, esto si lo ejecutas en una CPU que no tenga acelerador, pues generaría el paralelismo inherente, ¿no? Tienes que ponerle este target map, pues claro, esto no tiene soporte en la propia CPU, entonces bueno, te queda un código más portable y más.